En 1964, en una sala blanca recién pintada, un ministro con traje oscuro se inclinó hacia un cuadro y sonrió, como quien encuentra una moneda en el suelo. A su lado, los fotógrafos disparaban flashes. España celebraba 25 años de paz, y el arte debía parecer una fiesta, un escaparate, limpio, una vitrina sin polvo. El cuadro era grande, moderno, correcto, a simple vista, manchas elegantes, líneas firmes, una composición que sonaba a progreso. El ministro levantó el pulgar y dijo algo como: «Esto es lo que necesitamos, talento al servicio de la nación». Aplausos, copas, cigarros. Pero en la esquina inferior, donde el ojo cae cuando ya se cansa de mirar, había un detalle. Una boca. No una boca bonita, ni una boca de beso. Una boca abierta como una herida. Los dientes no eran dientes, eran barrotes. La lengua, un trapo húmedo. Y el rojo no era rojo. Era el color exacto que tiene la carne cuando se le quita la piel. El ministro no lo vio. O lo vio y decidió no verlo. Y ahí, justo ahí, estaba el pacto asqueroso y fascinante. El régimen quería cuadros que funcionaran como cortinas, y algunos artistas aprendieron a bordar monstruos en el dobladillo. Si has llegado por el título, sí. Esto va de los artistas españoles que supieron hablar dos idiomas a la vez, uno para la autoridad, otro para la gente, y a veces un tercero, secreto, para su propia conciencia. Lo luminoso y lo energético no estará en la dictadura. Eso sería una mentira, sino en la inteligencia eléctrica con la que el arte se colaba por las rendijas, porque incluso en un país vigilado, la imaginación encuentra una forma de reírse y de morder. Imagina el sonido de unas tijeras, no tijeras de costura, sino tijeras de censura, cortando películas, tachando párrafos, arrancando fotografías, reduciendo vidas a silencios. Ahora imagina que, en ese mismo país, un museo inaugura una exposición moderna para demostrar al extranjero que aquí también hay vanguardia, que aquí también hay futuro. ¿Cómo puede coexistir esa postal con el olor de los calabozos, con el miedo metido en la garganta, con la humillación cotidiana de vigilar cada palabra? Esa pregunta es el corazón de nuestra historia. Tras la guerra, España quedó como una casa quemada, paredes en pie, pero el aire todavía caliente y negro. El hambre no era una metáfora, era una rutina. Las colas, una coreografía. El silencio, una ley. Y sobre todo, una idea clavada como un cartel en cada esquina. Aquí se manda así. La cultura, para el régimen, no era un jardín, era un arma, un altavoz, una ceremonia. Había que construir un relato donde la nación pareciera eterna, obediente, limpia. El arte podía ser propaganda directa, sí, pero también podía ser decoración. Algo que distrae, algo que entretiene, algo que adormece. Y aquí aparece el primer dilema que partió a una generación de artistas. Irse o quedarse. Los que se fueron cargaron con la nostalgia como con una maleta que nunca se deshace. Los que se quedaron tuvieron que aprender una ciencia extraña, la de respirar sin hacer ruido. Algunos optaron por el camino más claro, el choque frontal, la denuncia, el riesgo. Otros por el más ambiguo, el guiño, la máscara, la sonrisa que esconde los dientes. Cuando hablamos de encontrar un lenguaje con el régimen y con el público, no hablamos de un club de villanos brindando en secreto, hablamos de supervivencia, de estrategia, de ego, de ambición, de miedo, y también de esa necesidad humana, casi física, de seguir, creando aunque el mundo te pida que te calles, porque el artista, en una dictadura, no solo lucha contra la censura, lucha contra la tentación de convertirse en mascota, contra la tentación de que lo aplaudan por las razones equivocadas, contra la tentación de decir, si no me meto en problemas, quizá me dejen trabajar. Y ahí entra el personaje más explosivo, el que mejor entendió el teatro del poder. Salvador Dalí. Dalí vuelve a España, como quien entra en un escenario con una capa de torero y una granada en el bolsillo. Su bigote es un signo de exclamación, su voz, un trueno. Su cerebro, una fábrica de imágenes imposibles, y su talento, es real, enorme, innegable. Justo por eso, su figura se vuelve una tentación para un régimen que necesita símbolos. ¿Qué mejor que el genio excéntrico para mostrar al mundo una España brillante? Dalí juega con fuego, se acerca al poder, coquetea, provoca, se deja fotografiar, se deja invitar, y lo hace con esa sonrisa que parece decirte, sé perfectamente lo que estoy haciendo, y tú no sabes si es una broma o una traición.
El público, mientras tanto, lo devora, porque Dalí es espectáculo, y en un país donde muchas cosas están prohibidas, el espectáculo se vuelve una droga. La gente necesita algo que rompa la monotonía del miedo. Dalí ofrece eso, una especie de carnaval controlado. Pero aquí viene el primer giro incómodo. El mismo artista que en un lienzo puede pintar un reloj derretido, una burla al tiempo rígido, a la realidad impuesta, puede también convertirse en una imagen útil para quien quiere imponer una única realidad. Dalí, con su genialidad, demuestra algo perturbador, que el arte puede ser un espejo, pero también un maquillaje. Y cuando el arte se vuelve maquillaje, la pregunta es inevitable. ¿Qué se está tapando? Se están tapando los gritos nocturnos, las desapariciones, la vigilancia, el no preguntes, el mejor no te metas. Se está tapando ese asco sordo que aparece cuando entiendes que, para que una sala de exposiciones esté impecable, alguien tuvo que barrer la suciedad, y muchas veces la suciedad eran personas. Sin embargo, no todos los artistas que encajaron lo hicieron de la misma manera. Algunos se ofrecieron como vitrina, otros se volvieron contrabando. Piensa en Joan Miró. Miró es otra clase de energía, no el trueno, sino la chispa, no el circo, sino el símbolo. Sus formas parecen infantiles, sí, pero son cuchillos suaves, estrellas, ojos, pájaros, manchas que parecen juegos. Un idioma perfecto para colarse, donde el discurso directo sería triturado. En un país donde las palabras se vigilan, el símbolo se vuelve refugio, y Miró domina el refugio como un arquitecto. El régimen puede mirar un cuadro abstracto y decir, no dice nada, pero el público, o al menos una parte del público, puede sentir otra cosa. Una libertad flotando, una respiración diferente, aquí, hay un mundo que no controlan. Y, aún así, Miró no es un héroe de cartel simplista, no es una estatua, es un hombre navegando un océano lleno de minas. Su obra puede ser leída como poética, como universal, como apolítica. Y eso precisamente es lo que la hace peligrosa, porque lo universal, bajo una dictadura, es sospechoso. Compite con el relato único. Mientras tanto, en las calles, la vida cotidiana aprieta. La moral oficial impone su coreografía. Lo que se puede vestir, lo que se puede decir, lo que se puede insinuar, el arte figurativo conveniente, paisajes bonitos, campesinos idealizados, religiosidad sin conflicto, encuentra su espacio. Es el arte que no muerde, el arte que decora, el arte que tranquiliza a quien manda. Todo está bien, pero incluso ahí hay doble fondo, porque el público no es un bloque. El público es una criatura con hambre de verdad, aunque sea una verdad en miniatura. A veces la gente mira un cuadro inocente y se fija en una grieta, una sombra rara, una expresión demasiado triste, una escena demasiado silenciosa, y esa grieta, en tiempos duros, puede ser más importante que un manifiesto. La primera etapa del franquismo no es un periodo gris, es un periodo de cuchillo. El régimen se consolida, y con él se consolida una estética oficial que quiere disciplina. La vanguardia, por definición, es indisciplina, es pregunta, es duda, es accidente. Así que, al principio, la modernidad artística tiene mala prensa. Suena a caos, a extranjera, a amenaza. Sin embargo, el mundo cambia, y la dictadura también aprende. Y aquí está el segundo giro de nuestra historia. El régimen descubre que la modernidad, bien administrada, puede ser útil. España necesita vender una imagen hacia afuera, necesita parecer menos cerrada, menos rancia, menos brutal, y el arte moderno, especialmente el abstracto, tiene una ventaja perfecta. Puede presentarse como estilo sin mensaje, puede parecer sofisticado sin hablar de política, puede ser una ventana al mundo, sin abrir la puerta del todo. Es entonces cuando, lentamente, aparece una oportunidad venenosa para muchos artistas. El Estado que antes sospechaba de lo moderno, empieza a tolerarlo, incluso a exhibirlo. Si sirve como embajada estética, lo abstracto se vuelve un traje elegante para ir a reuniones internacionales, y ahí entran nombres y movimientos que parecen pintura, pero son también maniobras. Piensa en Antoni Tapis. Sus superficies parecen muros, como si pintara con polvo, con yeso, con memoria. Hay cruces, marcas, huellas que parecen golpes. Tapis convierte la materia en un campo de batalla. Lo genial de su lenguaje es que puede ser visto como experimentación por un comisario oficial y como cicatriz por alguien que ha vivido el miedo,
El espectador que está acostumbrado a leer entre líneas entiende algo. Esas texturas no son solo estética, son piel, son calle, son pared escrita de noche, son el rastro de una vida que se resiste a ser pulida, y aquí aparece el mecanismo más emocionante de toda esta época. El doble uso. El régimen usa el arte para maquillarse, el artista usa el permiso del régimen para colar verdad, el público usa el arte para respirar. Es una triangulación peligrosa, porque si te pasas de listo, te cortan, si te quedas corto, te conviertes en adorno, si aciertas, sobrevives y dejas una señal, pero la historia no va en línea recta. Tiene trampas, contradicciones, traiciones. Por ejemplo, el franquismo detesta la disidencia, pero aprende a exportar libertad estética cuando le conviene, y eso provoca una paradoja casi cómica, si no fuera tan siniestra. Mientras en ciertas salas se inauguran exposiciones de arte moderno para turistas y diplomáticos, hay personas que siguen midiendo sus frases para no meterse en líos, como si el país tuviera dos decorados, uno para la foto y otro para la vida real. Y en medio de esa paradoja, algunos artistas se vuelven especialistas en el equilibrio. Algunos se convierten en inofensivos a ojos del poder sin renunciar del todo a su filo. Otros, en cambio, se acomodan, se dejan querer, se convierten en marca oficial. Y aquí, otra vez, aparece la pregunta pegajosa, incómoda, esa que da un poco de asco porque no tiene respuesta limpia. ¿Dónde termina la estrategia y empieza la complicidad? La gente suele querer cuentos con villanos claros y héroes impecables, pero esta época es un pantano, y los pantanos no dejan los zapatos limpios. En los cafés, en talleres escondidos, en pisos donde se habla bajito, circula un rumor constante. Hay que ser listo. Ser listo puede significar 1000 cosas. Camuflar un mensaje, evitar una palabra, cambiar un título, pintar una metáfora, usar una técnica que parezca formal para decir algo moral. Ser listo también puede significar algo más triste. Callar a tiempo. Y esa tensión, crear versus callar, es el motor que empuja nuestro relato hacia adelante, porque a medida que el régimen intenta controlar el sentido de todo, el arte intenta escapar del sentido único. Ahora imagina la escena. Una sala oficial, un jurado serio, un catálogo impreso con letras doradas, se premia a un pintor moderno, se brinda, se declara que España entra en el futuro, y al mismo tiempo, en el cuadro premiado hay un gesto que nadie menciona. Una mancha que parece una quemadura, un signo que parece una inicial, una grieta que parece un cuerpo ausente. El público común no siempre lo ve, pero lo siente. Porque hay una parte del arte que no se entiende con la cabeza, sino con el estómago. Y el estómago, en una dictadura, aprende rápido. Dalí, Miró, Tapies. Ya ves el mapa. Espectáculo, símbolo, materia. 3 formas distintas de negociar con la época. Y todavía no hemos hablado de otra capa decisiva. El arte como territorio internacional, como partida de ajedrez de Guerra Fría, como vitrina donde el régimen quiere parecer respetable. Ahí está el siguiente gran empujón de tensión. Cuando el franquismo descubre que el mundo paga por modernidad, empieza a abrir pequeñas compuertas, pequeñas, controladas, pero suficientes para que entren corrientes nuevas, y también suficientes para que el artista que sabe nadar encuentre un canal. Y entonces, de pronto, la pregunta deja de ser solo ¿puedes pintar? Y se convierte en ¿puedes sobrevivir a que te miren? Porque te miran los censores, te miran los críticos, te mira la policía, te mira el público, te mira el extranjero, y sobre todo te miras tú, y aquí va la imagen más concreta, la que quiero que se te quede pegada. Un pintor con las manos manchadas de negro, limpiándose los dedos en un trapo, mientras oye en la radio un discurso solemne sobre orden y moral. En su estudio huele a trementina y a miedo. En la mesa hay 2 bocetos. Uno presentable para la exposición oficial, y otro que nadie debe ver, donde la figura humana aparece, cortada, rota, como si el papel también tuviera heridas. ¿Cuál de esos 2 cuadros es el verdadero? El verdadero, en esta época, a veces es el que consigues esconder. Y aquí viene el twist que nos empuja al siguiente tramo. El régimen no solo censura lo que odia, a veces también absorbe lo que no entiende, y cuando absorbe, convierte al artista en un elemento de su propia decoración. La modernidad se vuelve un perfume caro. Se exhibe para impresionar, no para cambiar nada. Pero el arte, cuando es arte de verdad, no se deja domesticar del todo, aunque lo cuelgues en un palacio, aunque le pongas etiqueta, aunque le hagas foto.
siempre se mueve un poco, siempre se escapa un milímetro, y ese milímetro, para quien vive bajo control, puede ser una autopista. En la siguiente parte, vamos a entrar en la fase en la que el franquismo se vuelve, a la vez, más astuto y más hipócrita, cuando decide vender vanguardia como prueba de normalidad, y cuando los artistas más inteligentes usan esa ventana para hablar en clave, veremos cómo lo abstracto se convierte en campo de batalla, cómo el régimen intenta apropiarse del prestigio cultural y cómo el público aprende a leer lo que no se dice. Perfecto. Hay un momento en el que una dictadura deja de confiar solo en el miedo y empieza a confiar también en la puesta en escena. El franquismo, con los años, entendió que el látigo funciona. Pero la alfombra roja funciona mejor cuando tienes visitas. Y España empezó a recibir visitas. Diplomáticos, turistas, periodistas, compradores. Había que construir un decorado donde el país pareciera moderno sin dejar de ser obediente. Así nace un fenómeno extraño. El arte contemporáneo como maquillaje oficial, lo que antes era sospechoso, manchas, abstracción, formas raras, empieza a volverse útil. El régimen lo mira y piensa, esto no lo entiende nadie, perfecto, lo podemos colgar y decir que somos avanzados. Y ese cinismo abre una rendija, porque si el poder cree que una obra no dice nada, el artista puede esconder ahí un grito. De pronto el problema ya no es únicamente crear, es crear sin que te desmonten la cara delante de todos. Los artistas aprenden un oficio doble, pintar y traducir. Traducir su propio trabajo al idioma que conviene, cambiar títulos, mover símbolos, elegir silencios. El cuadro se vuelve un pasaporte y el catálogo, una coartada. Imagina la escena. Un comisario oficial te pide una explicación para el folleto. Tú escribes investigación formal, equilibrio de masas, ritmo visual. Nadie se enfada, nadie se alarma. Y mientras tanto, en la tela has dejado marcas como moratones, cruces como tachaduras, grietas como cicatrices. El público que sabe, o que intuye, siente el golpe en el estómago. El censor, en cambio, lee ritmo visual y bosteza. Ese bostezo es tu victoria. A la vez, el público también cambia. La España de los años 50 y 60 empieza a moverse. Hay emigración interna, hay industria, hay televisores, hay un poco más de dinero, hay una ansiedad nueva, y esa ansiedad crea hambre de cultura. El arte ya no es solo salón y élite, empieza a convertirse en conversación, en rumor, en símbolo de futuro, y el régimen, que teme cualquier conversación, decide dirigirla. Hablemos de arte, pero no de política. Hablemos de vanguardia, pero no de libertad. El truco es viejo. Te doy un juguete para que no mires el incendio, pero el incendio se cuela igualmente. Aquí entra una palabra que suena ligera, casi simpática. Informalismo. Pintura de materia, de gestos, de texturas, como si el cuadro fuera pared, polvo, herida, asfalto. Para un estado obsesionado con la imagen pulida, esa estética tiene algo perverso. Parece moderna, sí, pero también parece sucia. Y lo sucio, en un régimen de moral rígida, siempre amenaza con convertirse en metáfora. Anthony Tapis, por ejemplo, hace de la superficie un campo de señales. Sus telas parecen muros donde alguien ha escrito con prisa, con rabia, con miedo. Cruces, letras, arañazos. En un país lleno de consignas, él crea signos que no se pueden convertir en eslogan, y eso desespera a cualquiera que quiera controlar el significado. Pero la genialidad del momento es esta. El régimen presume de modernidad, exhibiendo obras que por dentro llevan una vibración de protesta. Es como si colgaran un espejo y no se dieran cuenta de que ese espejo les está devolviendo una cara enferma. Y sin embargo, no todo es resistencia. No. Aquí es donde el relato se vuelve más incómodo, porque junto a los artistas que se aprovechan del sistema para decir en clave, hay otros que se aprovechan del sistema para subir. Hay carreras que despegan gracias a premios, becas, exhibiciones, viajes, y esos mecanismos son también un filtro. Si encajas, te empujan. Si molestas, te cierran la puerta. A veces no te encarcelan, te silencian con burocracia, te dejan fuera de los catálogos, te convierten en fantasma. Una dictadura no necesita solo policías, también necesita porteros. El resultado es una danza, donde cada paso puede ser una trampa, porque el mismo gesto que te permite sobrevivir puede convertirse en tu jaula. Haces concesiones hoy para poder pintar mañana, y un día te despiertas y descubres que llevas años pintando para el aplauso equivocado. Ahora vamos a complicarlo con un giro decisivo. El mercado y el extranjero.
España empieza a entender que el prestigio cultural se compra y se vende, que una exposición en el exterior, una feria, una bienal, puede lavar reputación, y entonces se forma una especie de diplomacia estética. El arte moderno se convierte en embajador. Imagina a un funcionario diciendo: mira, en España hay libertad creativa, mira qué abstractos, mira qué europeos somos. Mientras tanto, en casa hay límites invisibles. No hables de ciertas cosas, no pintes ciertas cosas, no nombres ciertas cosas. Pero el extranjero no es tonto. Algunos miran y sospechan, otros se dejan seducir, y los artistas quedan en medio. Otra vez, si triunfas fuera, te vuelves valioso dentro, y si te vuelves valioso dentro, el régimen te quiere cerca, y el abrazo del régimen, cuando llega, no es cálido, es pegajoso. Aquí aparece una figura clave, casi siempre escondida detrás de la pintura. El comisario, el crítico, el intermediario, gente que no crea obra pero decide qué obra se ve. Ellos también aprenden a hablar dos idiomas, el de la modernidad y el de la obediencia. El lenguaje oficial se llena de palabras suaves. Renovación, apertura, proyección internacional, son palabras que suenan a ventana, pero muchas veces son solo un espejo bien puesto para que el exterior vea lo que conviene. Los artistas inteligentes lo saben, y se vuelven contrabandistas. ¿Cómo contrabandeas un mensaje cuando no puedes escribir mensaje? Con títulos ambiguos, con símbolos que solo se entienden en contexto, con referencias culturales que el censor no domina, con ironía, con el cuerpo, con el silencio. Y aquí entra el segundo gran protagonista de esta parte, Pablo Picasso. Aunque no esté físicamente, Picasso, desde fuera, es un fantasma gigante. Su nombre es dinamita. El régimen no puede apropiárselo sin problema, porque su imagen está asociada a la España que perdió y al arte que denuncia. Pero tampoco puede ignorarlo, porque ignorarlo es reconocer que hay un gigante fuera de tu control. Entonces ocurre algo fascinante. Picasso se convierte en una presencia prohibida y por eso mismo irresistible. Su obra, su figura, sus gestos, se vuelven una especie de brújula moral para muchos artistas jóvenes. No hace falta que Picasso aparezca en un cartel. Basta con que su sombra caiga sobre la pared, esa sombra enseña una lección. El arte puede ser arma, aunque no dispares. En España, mientras tanto, surgen grupos, ambientes, talleres, galerías que funcionan como microclimas, lugares donde se habla un poco más alto, donde se prueban cosas, donde la censura todavía no sabe exactamente dónde poner la mano, y esos lugares producen una nueva energía. El deseo de modernidad real, no solo decorativa. Pero la dictadura responde como siempre. Tolera lo que puede controlar, y aquí está el twist. Cuanto más tolera la vanguardia formal, más persigue la vanguardia humana. Es decir, si tu cuadro es abstracto, quizá pase. Si tu cuadro pone un cuerpo golpeado, una mujer gritando, una escena de represión, entonces ya no es forma, es acusación. Y la acusación no se cuelga, se castiga. Así que muchos artistas entienden que el cuerpo es el campo de batalla más peligroso y empiezan a codificar el cuerpo. Lo fragmentan, lo convierten en signo, lo esconden en materia. Un brazo puede ser una línea, una boca puede ser una grieta, un ojo puede ser un círculo. El espectador otra vez aprende a traducir y de repente el arte se parece a una conversación clandestina en una fiesta elegante. Sonríes, hablas del clima. Y bajo la mesa, con los dedos, deletreas socorro. En ese ambiente, la ironía se vuelve un cuchillo hermoso. Un artista puede pintar una escena aparentemente neutral y con un detalle mínimo convertirla en un insulto al poder, una bandera mal colocada, una sombra que parece una soga, una figura que mira hacia donde no debería mirar. Ese detalle no necesita ser obvio, solo necesita existir. Porque el público no es un niño. El público sabe, y cuando no sabe, intuye. Y cuando no intuye, al menos siente que hay algo raro. La rareza, en tiempos de control, es un lujo, pero no olvidemos el lado repulsivo. A veces el régimen no solo tolera, a veces premia. Y ese premio puede ser una trampa que te atrapa por dentro. Hay artistas que se convierten en ejemplo. Se les coloca en vitrinas, se les da espacio, se les llama orgullo nacional, y entonces ocurre algo psicológico que da escalofríos. El artista empieza a escuchar el aplauso y a confundirlo con libertad, y la libertad no es aplauso. La libertad es poder decir lo que te cuesta decir. Sin embargo, la vida no espera a que resolvamos dilemas filosóficos,
La gente tiene que comer, tiene que pagar alquiler, tiene que mantener un taller, tiene que comprar materiales, y aquí está la verdad sucia de cualquier época. El arte también es economía, y la economía, bajo dictadura, es obediencia disfrazada, así que algunos negocian con la realidad. Yo pinto esto para sobrevivir y aquello para mí. Doble vida, doble obra, doble respiración. Y esa doble vida a veces se rompe, porque siempre hay un día en que alguien interpreta tu cuadro mal, y mal significa peligroso. Un censor joven, quizá más listo, un crítico oficial que necesita demostrar lealtad, un rival con envidia, un vecino que habla de más, y de pronto, lo que era mancha se convierte en señal subversiva, lo que era materia se convierte en insulto, lo que era experimento se convierte en amenaza. No siempre te meten en prisión, a veces basta con una llamada, no conviene, a veces basta con que desaparezca tu nombre de una lista, a veces basta con que una exposición se posponga indefinidamente. La violencia burocrática es suave, pero te asfixia igual. Y aún así, incluso con ese riesgo, muchos siguen, y aquí es donde la historia se vuelve más luminosa. Porque el ingenio se vuelve motor. La dictadura quiere un país inmóvil, congelado. El arte quiere movimiento. Entonces el arte se vuelve danza. Una danza donde el paso más importante es el que no se ve. En esta etapa se empieza a notar una cosa. El público joven, especialmente en ciudades, busca señales de otra vida. Música, cine, literatura, pintura. Y el arte visual se vuelve un lenguaje perfecto, porque puede ser ambiguo, porque puedes mirar un cuadro y decir, me gusta por los colores, y nadie te arresta, pero tú sabes que te gusta por otra cosa, por lo que te insinúa, por lo que te promete, y esa promesa, en un país con pocas promesas, es gasolina. A medida que avanzan los años 60, España se llena de contradicciones visibles. Modernización económica y represión política, televisores en salas y miedo en conversaciones, carreteras nuevas y pensamientos viejos, y el arte se vuelve el espejo más raro de todos. Refleja modernidad, sí, pero también refleja la grieta. Ahora vamos a dar un salto hacia un terreno todavía más arriesgado. El arte que no solo cuelga, sino que actúa, el arte que se mete en la calle, en el cuerpo, en el concepto, el arte que ya no se conforma con insinuar, sino que empieza a empujar, porque cuando el régimen aprende a convivir con la abstracción como decoración, algunos artistas cambian el juego. Si me permites colarme por la puerta de lo moderno, entonces voy a entrar, pero no me voy a quedar quieto en la sala, y ahí, justo ahí, empieza la fase en la que el lenguaje con el público se vuelve más directo, más eléctrico, más peligroso, y el régimen, que creía haber domesticado la modernidad, empieza a sospechar que le han metido un animal vivo en el salón. La rendija se convirtió en puerta, y algunos artistas entraron como quien entra a un banco con una sonrisa, sin pistola visible, pero con el plan dibujado detrás de los ojos. A finales de los 60, la abstracción ya no era suficiente para ciertos nervios. El régimen había aprendido a convivir con manchas y texturas como quien convive con una planta decorativa. La riegas, la exhibes, presumes de ella, y te olvidas de que está viva. Así que muchos artistas hicieron lo que hace cualquier mente creativa cuando siente que la están domesticando. Cambiaron de forma, cambiaron de tono, cambiaron de escenario, porque si el poder ya sabe colgar cuadros, entonces el arte deja de ser cuadro, se vuelve gesto, se vuelve acción, se vuelve ironía, se vuelve un mensaje que no te llega por el ojo, sino por el cuerpo. Piensa en la España de entonces como en un teatro con dos luces encendidas a la vez, una luz de modernización, autopistas, turismo, anuncios, electrodomésticos, sonrisas en carteles, y otra luz más fría, más dura, comisarías, expedientes, vigilancias, prohibiciones. La sensación de que el país respira con un cinturón apretado. En esa doble iluminación, el artista que quería hablar con el público tenía que ser rápido. La pintura podía ser lenta, contemplativa. El público joven se estaba volviendo eléctrico. La calle empezaba a ser una pantalla, y el régimen, que siempre había temido a la calle, la vigilaba con ojos nuevos. Aquí llega un dato emocional, de esos que no se olvidan. Hubo un tiempo en el que un título podía ser más peligroso que la imagen. Podías pintar algo inofensivo, pero si lo llamabas de una manera que sonara a burla, te lo podían tirar. Y entonces muchos artistas entendieron un truco sencillo y brutal. Si te controlan la palabra, usa la palabra como máscara.
titula una obra como si fuera un ejercicio formal y deja que el público encuentre la herida sin que se lo digas. Y no solo eso, si te controlan el museo, usa el periódico. Si te controlan la galería, usa el cartel. Si te controlan el cartel, usa el chiste. El chiste, en dictadura, es dinamita pequeña. No derriba muros, pero abre grietas. Y la grieta es por donde entra el aire. Así aparece una energía nueva. El lenguaje pop, la apropiación de imágenes de masas, el uso de símbolos que todo el mundo reconoce, porque de pronto el público tenía una cosa que antes no era tan dominante. Imágenes compartidas, publicidad, cine, televisión, y esas imágenes eran la autopista perfecta para un mensaje crítico, camuflado de cultura moderna. Entra en escena un tipo de artista que parece diseñador, casi publicista, pero que en realidad está jugando a la guerra con tijeras, recorta la realidad, pega fragmentos, reordena la propaganda para que se traicione a sí misma, y ahí explota un giro delicioso. El régimen, que había usado la estética para blanquearse, se enfrenta a artistas que usan la estética para ensuciar la mentira, no con barro literal, sino con espejo. Te devuelvo tu propia imagen, pero deformada, exagerada, ridícula. Te convierto en caricatura. En ese clima, colectivos como Equipo Crónica y otros grupos afines en espíritu empiezan a usar un idioma que el público entiende. Al instante, el de la imagen popular, se apropian de estilos históricos, de íconos, de escenas que parecen familiares, y los convierten en un golpe en la nuca. El espectador sonríe porque reconoce el código, y un segundo después se le congela la sonrisa porque entiende el mensaje. Ese segundo, el instante en que la risa se convierte en incomodidad, es pura dinamita narrativa. Es exactamente el tipo de mezcla de sentimientos que una dictadura odia. Te obliga a pensar, pero te obliga a complacer. Y aquí el arte se vuelve una trampa contra la censura. ¿Cómo censuras un cuadro que parece un homenaje a la historia de la pintura, si en realidad es un ataque al presente? ¿Cómo explicas que lo prohibiste sin admitir que te diste por aludido? Es un ajedrez cruel. El artista coloca la pieza, el régimen duda, si la retira, confiesa que le duele. Si la deja, se arriesga a que el público aprenda a leer, porque el público aprende. Y aprende rápido cuando su supervivencia depende de leer entre líneas. Ahora deja que te lo pinte como una escena concreta, casi cinematográfica. Un joven entra en una exposición con su chaqueta barata, el pelo un poco largo para lo correcto, la mirada hambrienta, ve un cuadro que parece casi un cómic, colores fuertes, composición clara, se ríe por dentro porque entiende la referencia, y entonces ve el detalle. Una figura militar repetida como un sello, una sonrisa oficial demasiado rígida, un gesto congelado que parece máscara mortuoria. Ese joven sale con un sabor extraño, como si hubiera comido algo dulce y al final hubiera encontrado una espina. Esa espina es el mensaje, y la espina se clava mejor cuando entra con azúcar, pero no todo el arte que buscaba al público era pop. Otra corriente se volvió todavía más peligrosa porque ni siquiera necesitaba imagen clara. El arte conceptual, la acción, la performance, la idea como bomba, y aquí viene lo repulsivo. El régimen estaba obsesionado con controlar cuerpos, uniformar cuerpos, moralizar cuerpos, vigilar cuerpos. Así que cuando el arte empezó a usar el cuerpo como soporte, el choque era inevitable. La acción artística puede durar un minuto y dejar una huella de años, puede ser tan simple como un gesto en una sala. Alguien que se tapa la boca con cinta, que intenta hablar y no puede. El público lo entiende sin subtítulos. Y un censor, si es listo, también lo entiende. Por eso a veces lo que se reprime no es la obra, sino el lugar. Se cierran espacios, se presiona a galerías, se advierte a organizadores. Es una forma de censura sin titulares. No prohíbo tu idea, te quito el aire donde la ibas a decir. Esa es la violencia elegante. Te asfixio sin mancharme las manos. Y sin embargo, los artistas siguen. Y aquí está la parte luminosa, energizante. Inventan rutas. No una ruta, muchas. Una red de ingenios. Como si el arte se convirtiera en contrabando cultural. Mensajes pequeños, transportados en bolsillos, en invitaciones, en catálogos, en conversaciones. En ese momento también crece algo fundamental. El arte como comunidad. Ya no es solo el genio en su torre, es un ecosistema. Talleres donde se comparte material, amigos que se avisan de riesgos, críticos que escriben con metáforas para no delatar, públicos que se pasan la voz.
Ve a ver esto, pero ve con cuidado. Hay una emoción que solo se entiende en contextos así. La emoción de la complicidad. No complicidad con el régimen, sino complicidad entre quienes buscan respirar. Es casi adolescente, casi eléctrica. Es la sensación de que tú y el otro están entendiendo lo mismo sin decirlo en voz alta. La dictadura quiere individuos aislados, el arte crea tribus, y eso es su versión pura. Ahora viene un twist aún más incómodo. El régimen también se vuelve más sofisticado en su forma de absorber. Ya no solo quiere artistas decorativos, quiere artistas prestigiosos, quiere nombres que le den apariencia de normalidad. Por eso, cuando alguien triunfa fuera, se vuelve una pieza codiciada dentro. Mira, este artista es español, ergo España es moderna. Es un silogismo de propaganda, una operación estética, pero hay artistas que juegan a dos bandas con una frialdad que asusta. Aceptan el espacio, el viaje, el reconocimiento, y lo usan para amplificar un discurso que el poder no controla del todo, porque el prestigio internacional te da una armadura. No eres intocable, pero eres más difícil de aplastar sin escándalo. Ahí aparece la escultura, por ejemplo, como un idioma con músculo. Piensa en Eduardo Chillida o Jorge Oteiza. Formas austeras, potentes, casi arquitectónicas. El régimen puede exhibirlas como prueba de modernidad seria, de cultura elevada, pero el público puede sentir otra cosa. Resistencia, vacío, tensión, un diálogo con el espacio que parece hablar de límites, y aquí hay un detalle casi físico. Una escultura no solo se mira, se rodea, te obliga a moverte, y moverte en un país de control es ya un gesto simbólico. El cuerpo del espectador se convierte en parte de la obra. El poder quiere espectadores quietos. La escultura te hace caminar. Parece poca cosa, en realidad es enorme. Mientras tanto, la pintura de materia, más áspera, más pegada a la tierra, sigue dando golpes mudos. Manolo Millares, por ejemplo, trabaja con sacos, con arpilleras, con materiales que parecen ropa desgarrada. Es como si en el lienzo hubiera restos. Como si el cuadro fuera un lugar donde el país deja su piel. La gente lo ve y no necesita una explicación política para sentir algo muy concreto. Pobreza, herida, violencia, y eso incomoda, porque recuerda lo que el decorado turístico intenta ocultar. La dictadura quiere postales. Estos artistas enseñan costuras. Y ahora, un momento verdaderamente escalofriante. Cuando el arte es demasiado bueno, el régimen se lo quiere quedar. Y cuando el régimen se lo quiere quedar, intenta reescribir su significado. Hace algo muy humano y muy siniestro. Toma lo que no entiende y lo presenta como propio. Esto también es España, dice. Y el artista escucha eso y puede sentir dos cosas al mismo tiempo. Orgullo y náusea. Porque sí, esto también es España. Pero no la España que el régimen quiere admitir. Aquí el conflicto interno de muchos creadores se vuelve dramático. Si te niegas a participar, desapareces. Si participas, te manipulan. Si participas con inteligencia, puedes colar algo. Pero corres el riesgo de que te usen como bandera. Y la bandera, cuando te cubre, también te tapa. A finales de los 60 y principios de los 70, la tensión crece porque el público ya no se conforma con insinuaciones. Hay huelgas, hay protestas, hay una conciencia más activa, y el arte responde con más filo. La estética empieza a parecerse a una crónica. Ya no basta con decir hay una grieta, hay que mostrar el martillo, pero mostrar el martillo puede costarte la mano. Entonces aparece una solución creativa. La obra múltiple, la gráfica, el cartel, el grabado, porque el grabado es democrático, se puede reproducir, puede circular, puede ser visto por más gente, y en un país donde la información se controla, la reproducción es una forma de libertad. El arte deja de ser solo objeto, se vuelve circulación, y la circulación, para el régimen, es contagio. Por eso, muchas veces, la represión se enfoca en la difusión. No es no pintes, es no lo muestres. No es no pienses, es no compartas. Y ese no compartas crea una cultura de susurro, que el arte aprovecha, porque el susurro puede ser más intenso que el grito cuando todo está en silencio. Déjame meterte una imagen desagradable y muy realista, porque esta época la tiene. Imagina un catálogo impreso con páginas limpias, olor a tinta fresca. Ahora imagina una mano arrancando una página porque no conviene. La página se rompe, quedan fibras colgando como nervios. Esa es la censura. No siempre quema el libro entero, a veces lo mutila para que parezca intacto, y el artista, al ver esa mutilación, aprende una lección.
Si me van a arrancar páginas, entonces voy a escribir en los márgenes. Los márgenes se vuelven territorio artístico, un gesto mínimo, una frase ambigua, un símbolo que parece decoración, un título que suena inocente. Todo eso son márgenes. Y los márgenes, cuando se llenan, forman otro libro. El público lo siente. Hay un subtexto nacional, una conversación paralela, una España subterránea que no sale en las ceremonias oficiales, y el arte es uno de sus idiomas más eficaces porque puede ser rápido, visual, pegadizo. En este punto, el relato se acelera, porque el régimen, al notar que la modernidad ya no es solo forma, empieza a apretar de nuevo, y ese apretar produce algo paradójico. Cuanto más aprietas, más evidente se vuelve la presión, y cuando la presión es evidente, la gente empieza a preguntarse por qué. Esa pregunta es peligrosa. Y aquí viene el gran twist emocional de esta parte. El régimen quiso usar el arte moderno para parecer menos dictadura, y terminó creando sin querer una generación de espectadores capaces de interpretar, sospechar y leer doble. Es decir, al permitir ciertas vanguardias como escaparate, educó al público en el lenguaje de lo ambiguo, les enseñó a encontrar mensajes donde no hay mensaje, les enseñó a desconfiar de la superficie. Es una ironía histórica casi perfecta. La vitrina que intentaba ocultar la trastienda terminó enseñando a la gente a buscar puertas. Ahora, todo esto nos lleva a un punto donde la tensión ya no es solo estética, sino temporal. Empieza a sentirse, en el aire, en las calles, en los talleres, una pregunta que no se puede decir en voz alta, pero que se cuela en cada conversación. ¿Y si esto se acaba? Esa pregunta cambia el arte, porque cuando imaginas un final, empiezas a decidir qué quieres dejar. ¿Qué quieres decir antes de que sea tarde? ¿Qué quieres que el público recuerde cuando cambie la luz? En la siguiente parte, vamos a entrar en el tramo final de esta época. El momento en que el equilibrio se vuelve insostenible, cuando el régimen intenta mantener el decorado mientras el suelo se mueve, y cuando los artistas, los que negociaron, los que camuflaron, los que mordieron desde dentro, empiezan a quedar expuestos por sus propias decisiones. Veremos cómo algunos reescriben su papel, cómo otros quedan atrapados en su propia máscara, y cómo el público, por fin, empieza a exigir un idioma sin doble fondo. El aire cambia antes de que cambien las leyes. Es un cambio casi físico, como cuando una tormenta se acerca y de repente el mundo huele distinto. A principios de los 70, España empieza a vivir en esa sensación de tormenta. El decorado sigue en pie, pero cruje. La dictadura aún manda, aún vigila, aún castiga, pero algo se ha soltado, una pieza interna, un tornillo. Y cuando se suelta una pieza en una máquina de control, el sonido se vuelve más alto. El arte lo escucha primero, porque el arte siempre ha sido eso. Un oído pegado a la pared. Los artistas que habían aprendido a hablar en doble código empiezan a sentir una presión nueva. El público quiere más claridad. Ya no basta con insinuar, porque la vida, en la calle, se está volviendo menos insinuante. Los gestos se hacen más directos, las conversaciones se cargan. La gente joven, sobre todo, ya no quiere solo guiños, quiere posiciones. Y ahí, justo ahí, aparece la crisis final de nuestro tema. Los artistas que encontraban lenguaje con el régimen y el espectador se enfrentan a una pregunta que no es estética, es moral, es biográfica, es de espejo. ¿Quién eres cuando ya no hace falta fingir? Porque fingir, camuflar, traducir, sonreír para sobrevivir, puede ser una estrategia, pero si esa estrategia dura 20 años, deja marcas, y a veces esas marcas se convierten en tu cara. El régimen, mientras tanto, intenta lo de siempre. Ajustar el control sin parecer débil, sigue usando la cultura como escaparate, sigue impulsando la imagen de un país moderno, pero esa modernidad ya no se queda en el museo, se ha metido en la sociedad, y lo que se mete en la sociedad ya no se cuelga, se multiplica. Aquí vuelve un elemento decisivo, la circulación, los carteles, los grabados, las revistas, las imágenes reproducibles se vuelven más peligrosas que una pintura única, porque una pintura puede ser controlada en una sala, pero una imagen que viaja se vuelve rumor, y el rumor es el enemigo de cualquier poder que depende del silencio. Los artistas que trabajan con gráfica, con montaje, con apropiación, se convierten en expertos en un arte que no necesita permiso para existir. Existe en la copia, existe en el te lo paso, existe en el míralo rápido, existe en la mano que dobla un papel y se lo mete en el bolsillo. Esa mano es el nuevo museo,
Y el régimen, asustado, hace lo que hacen todos los poderes cuando sienten que el control se les va. Endurece por un lado y sonríe por el otro. Un puño en la espalda, una sonrisa en la foto. Normalidad, dicen. Orden, repiten. Apertura, anuncian. Pero cada vez que anuncian apertura, alguien en la calle se ríe con una risa que no es alegre. Es una risa amarga, como si se rieran de un chiste malo contado por un tipo peligroso. En ese clima, el arte también se radicaliza en su forma. Ya no solo hay cuadro o acción. Hay instalación, hay intervención. Hay un deseo de ocupar espacio de maneras que el poder no sabe catalogar, y lo que no sabe catalogar, lo teme. El espectador, por su parte, ya no es solo cómplice. Empieza a ser parte activa, va a ver exposiciones como quien va a ver señales del futuro. Busca mensajes, sí, pero también busca comunidad. Busca a otros. Busca esa sensación de no estoy solo. Y ese no estoy solo es precisamente lo que el franquismo no podía permitir. Aquí quiero detenerme en una imagen muy concreta, casi desagradable por lo íntima. Imagina una galería pequeña, no un gran museo. Una galería donde la puerta es estrecha, donde la gente entra mirando de reojo. En una esquina, un hombre mayor con gabardina mira demasiado fijo. No habla con nadie. Es el tipo de mirada que pesa. No sabe si es policía, informante o solo un vecino aburrido. Pero su presencia cambia la atmósfera. Hace que los cuerpos se tensen, que las risas suenen más bajas, que los comentarios se vuelvan bonitos colores, cuando en realidad la gente quiere decir, esto es un puñetazo. Esa es la dictadura en su forma más sucia. No siempre te pega. A veces solo se sienta en una esquina y te obliga a censurarte tú mismo. Y, aún así, se sigue creando. De hecho, se crea más. Porque cuando el final se intuye, aparece una urgencia. Hay que decir cosas ahora, antes de que cambie la puerta, antes de que el relato se reescriba. Pero aquí viene uno de los grandes twists de esta historia. Cuando se acerca el final del franquismo, algunos artistas que habían sido compatibles con el régimen intentan reposicionarse. Cambian de tono, se vuelven más críticos, se acercan a ambientes más contestatarios. Otros, en cambio, se quedan donde estaban, atrapados en su propia imagen pública, y algunos, los más astutos o más fríos, intentan una pirueta, presentarse como siempre ambiguos, siempre libres, siempre por encima. La memoria es un campo de batalla, y el arte, que había sido batalla silenciosa, se convierte también en disputa de biografías. Aquí es donde la historia se vuelve más humana y más incómoda, porque la gente no quiere recordar que sobrevivir a veces significó negociar, y negociar a veces significó callar, y callar a veces significó que otros pagaran el precio. Ese es el sabor amargo que queda en la boca cuando hablamos de lenguaje con el régimen, porque el lenguaje puede ser herramienta, pero también puede ser excusa. Sin embargo, no quiero que el relato se quede solo en el asco, porque sería injusto con la energía real que muchos artistas metieron en esas grietas, así que vamos a mirar el otro lado, el de la astucia luminosa. Los artistas que camuflaron mensajes durante décadas desarrollaron una precisión casi científica en el arte de la insinuación, y esa precisión dejó un legado. Enseñó al público a leer, a sospechar, a interpretar, a no creer la superficie. Esa capacidad de lectura doble se volvió parte de la cultura española contemporánea. Es como si el país hubiera aprendido, a la fuerza, un idioma de sombras, un idioma que luego sirvió para otras cosas. Para el humor, para el cine, para la literatura, para la crítica social. En otras palabras, la dictadura quiso domesticar el arte, y el arte terminó educando la mirada del país. Y aquí llegamos al punto de máxima tensión. El final de la vida de Franco, el final de una era y el comienzo de otra. No vamos a convertir esto en un documental de fechas. Ya sabes que este relato va por imágenes, por pulsos, pero sí por un hecho emocional. Cuando el poder absoluto se debilita, la gente empieza a hablar un poco más alto, y cuando la gente habla más alto, la ambigüedad deja de ser suficiente. Los artistas se ven empujados a elegir, no todos eligen igual. Algunos salen a la luz con obras más explícitas, más directas. El arte político se vuelve más visible. Lo que antes era símbolo se vuelve frase. Lo que antes era cicatriz escondida se vuelve herida mostrada. Otros artistas, en cambio, se quedan en una zona que podríamos llamar la zona del prestigio. Su obra ya circula internacionalmente, su lenguaje ya está legitimado y pueden permitirse seguir siendo ambiguos sin que se interprete como cobardía,
Pero esa ambigüedad empieza a ser juzgada con otros ojos, porque cuando cambia el contexto, cambian las preguntas. El público ya no pregunta, ¿cómo lo dijiste sin que te encarcelaran? El público empieza a preguntar, ¿por qué no lo dijiste más claro? Y esa pregunta es brutal, porque ignora el miedo pasado, pero también es legítima, porque nace de un hambre nuevo, el hambre de verdad. Aquí está el giro final. Los artistas que habían aprendido a hablar con el régimen y con el público se quedan de repente sin el régimen como interlocutor fijo, y entonces su lengua doble puede convertirse en problema, porque el arte ya no necesita camuflarse. Pero el hábito del camuflaje es difícil de abandonar. Algunos lo abandonan con valentía, otros lo abandonan lentamente, otros no lo abandonan nunca, porque su identidad artística se había construido precisamente en esa ambigüedad, y ahí aparece un detalle fascinante. La misma obra puede cambiar de significado con el tiempo. Un cuadro que antes era visto como puro formalismo puede leerse después como cicatriz histórica. Una obra que antes se celebraba como moderna puede verse después como cómoda, y una obra que antes pasaba desapercibida puede volverse con los años una prueba de inteligencia moral. El tiempo es el crítico más duro. Ahora, déjame cerrar esta historia de una manera que se quede contigo como una escena final, no como un resumen. Imagina un almacén de museo, estanterías metálicas, lonas, polvo, obras envueltas. Algunas piezas han dormido años sin ser vistas. Un técnico abre una caja y saca un cuadro de los 60, lo apoya con cuidado, entra la luz, se ve la textura, la materia, la marca, y ahí, en un rincón, vuelve a aparecer la boca de la que te hablé al principio. Esa boca herida, esos dientes barrotes, esa lengua trapo, y entonces entiendes algo. El arte no solo hablaba al público de entonces, también nos hablaba a nosotros, nos dejaba señales para cuando por fin pudiéramos mirar sin miedo. El régimen quiso cuadros como cortinas, muchos artistas cosieron monstruos en el dobladillo, y el público, la gente común, no los ministros, no los catálogos oficiales, aprendió a buscar el dobladillo. Esa es la parte luminosa, la inteligencia compartida, esa es la parte energética, la creatividad como supervivencia, y esa es la parte repulsiva, la necesidad de negociar con el poder para poder decir algo, y el precio moral de esa negociación. Si hoy miras esas obras, no las mires solo como arte, míralas como un mapa de un país que respiraba por rendijas, como una prueba de que incluso en un sistema diseñado para aplastar, siempre hay alguien que encuentra el modo de hablar, aunque sea con manchas, con grietas, con materia, con ironía, con un monstruo bordado donde el ministro no mira. Y cuando termines el vídeo, cuando apagues la cámara, quizá te quede una pregunta pegada, una de esas preguntas que no se responden. Rápido. Si tú hubieras vivido ahí, ¿habrías sido cortina, espejo o dobladillo?